Hola, mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos sean todos a una nueva emisión de El Evangelio del Santuario. Dios nos guarde mientras estudiamos estos temas apasionantes. Y el que estamos mirando ahora, recuerden, en continuación de la emisión anterior, tiene que ver con la salvación simbolizada en los rituales judíos. Solamente que cuando abordamos este tema, y lo haremos retomando los pensamientos de la emisión anterior, veremos que cuando se habla del viejo pacto que el Señor celebró con los israelitas, frente al nuevo pacto que Jesús celebra ahora con su introducción al mundo, su presentación allí ante el mundo judío y su obra hecha en la cruz del Calvario, allí miramos el nuevo pacto de Jesús frente al antiguo pacto israelita. No obstante, el antiguo pacto traía problemas. Y el problema básico es que fue un pacto apresurado por parte de los israelitas al mirar semejante poder desplegado por Dios. Moisés era su interlocutor, su intermediario. Observamos que a Dios no le habían dado tiempo de presentar los restantes capítulos, diríamos así, las restantes revelaciones que quedaban pendientes para poder consumar un pacto completo. ¿A qué me refiero? En que mientras Moisés subía y bajaba, subía al monte, traía mensaje de Dios al pueblo, el pueblo lo escuchaba, retornaba, varias veces lo hizo. En el capítulo 24 de Éxodo, finalmente los israelitas decidieron apurar un pacto, pero no traía las cláusulas del perdón de Dios a través de los servicios del santuario. Así que vamos a invitar nuevamente a mirar las imágenes últimas que vimos de la emisión anterior, la salvación simbolizada en los rituales judíos, pero hacía falta conversar de este prolegómeno, de esta porción bíblica que vamos a explicar. Altar de tierra harás para mí, comenta Éxodo capítulo 20, versículos 24 al 26, también 21 al 14, son las dos únicas menciones de altar antes de la celebración del pacto solemne en el capítulo 24, texto que vamos a examinar. Y no obstante, no habían hecho provisión ellos en caso de que cometieran pecado. Por eso se nos dice en el Nuevo Testamento que el pacto de Jesús tiene mejores promesas, texto que ya vamos a mirar también. Pero completemos la lectura de este que tenemos acá. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Fíjense que les da la descripción de un altar que debían hacer. Por supuesto, el sistema ya era conocido, los altares y los sacrificios. Recordemos que ya desde Abraham él practicaba con frecuencia el sistema de altares y sacrificios. Lo mismo, digamos, de Isaac y aún de Jacob. Pero cuando la descendencia de Jacob entra en cautiverio, primeramente entran a morar en tierra de Egipto y posteriormente entran en cautiverio. No tenemos constancia de si esta gente continuó con la práctica de los sacrificios y los altares, sacrificios que prefiguraban al Salvador del mundo. Pero entonces el Señor les hace recordar que era parte del sistema, pero no aparece allí la provisión en caso que cometieran pecado, como ya vamos a mirar en el Nuevo Testamento, porque el sacrificio de Jesús, el ministerio sacerdotal y sacrificial de Cristo es superior al de los hebreos. Pero completemos la lectura también con el siguiente texto citado allí de Éxodo 21, 14. Tenemos pues los dos textos, Éxodo 20, 24 al 26, y 21, 14 dice así: que si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Ahora, comparen, queridos amigos, con Hebreos capítulo 7, vamos a leer desde los versículos 20 en adelante, vamos a mirar el contraste en el ministerio de ambos sacrificios, de ambos sistemas de expiación, de perdón por medio de sacrificios. Y esto no fue hecho sin juramento, el nuevo ministerio de Jesús, sigue el texto, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá,
tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú serás sacerdote para siempre. Aquí, amigos, con un juramento pone algo que va a ser superior. Pero superior, ¿por qué? No solamente porque es Cristo, es el Hijo de Dios. Cuanto sublime es quien oficia como sacerdote, quien presenta a la víctima, él mismo, el lugar que se ofrece, que es o donde se lleva a cabo el santuario del cielo. Los tipos de servicios que se llevan también, lugar santo y santísimo, el segundo de los cuales es ya la erradicación definitiva del pecado del lugar santísimo. En fin, todo ello forma parte del ministerio de Jesús. Pero miremos un elemento que se debe contemplar también al comparar ambos ministerios. El de los israelitas no contenía el pleno perdón porque lo hicieron mal. Texto que vamos a mirar en un momento más. Leamos pues entonces los siguientes versículos de Hebreos capítulo 7. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que se acercan por él. Noten que acá se nos dice que Jesús puede interceder y salvar, pero el primer pacto, yo dije, empezó mal porque sacerdotes que ahí se citan aparecen después, por pura misericordia de Dios, cuando se renueva el pacto. Pero el primer pacto, ni siquiera sacerdotes. Entonces, ¿cómo puede haber alguien que interceda por ellos, que pida perdón por ellos, que oficie por ellos, si el mismo sacerdote que Dios había designado estaba mezclado en pecado, el cual fue Aarón, quien organizó y diseñó el becerro de oro con el cual ellos cayeron en gravísimo pecado y se rompió el primer pacto? Entonces, este concepto, amigos, que seguiremos leyendo y examinando de Éxodo, vale la pena tomarlo en cuenta. El primer pacto vino mal. Hacía falta un segundo porque era pleno en todo sentido. Además de su perfección, ya dijimos, quien oficia, el sumo sacerdote, por juramento Dios dictó que fuera Jesús, con una víctima perfecta, inmaculada, que era el mismo cuerpo de Cristo, que murió por nuestros pecados. El mismo servicio en sí ministerial de intercesión con lugar santo y lugar santísimo, y este segundo que implica un juicio en un edificio perfecto como el santuario que está en el cielo. Características que hacen que absolutamente sea superior el ministerio que hace Jesús, pero especialmente el aspecto que aparece acá, que Él puede interceder y perdonar pecados, cuando el primer santuario o el primer pacto no traía ese elemento, porque no dieron tiempo a Dios a revelar de Éxodo 25 en adelante todo lo relativo al santuario. Así completamos los pensamientos de la emisión anterior. Continuamos leyendo el texto de Hebreos capítulo 7. Reparen en el aspecto del perdón, de la misericordia. Todos necesitamos ello y contamos con un sumo sacerdote que puede oficiar, pero en el primer pacto de Éxodo 24 no había tal elemento. Leamos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, y aquí habla del pacto renovado, no aquel primero de cuyas tablas, recordamos, Moisés las rompió, anuló ese pacto, mal hecho en todo sentido. Cuánta misericordia de Dios para un pueblo absolutamente pecador. Y nosotros, mis queridos amigos, que no nos diferenciamos mucho moralmente de aquellos viejos israelitas metidos en pecado, pero contamos con un sublime intercesor para que Él no solamente perdone nuestros pecados, sino nos limpie de raíz el mal que traemos y pueda producir en nosotros una nueva naturaleza
que se parezca a la de Cristo, que vaya en crecimiento hasta que lleguen los días finales y refleje perfectamente el carácter de Cristo. Completamos esta lectura todavía más de Hebreos 7. Que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto Jesús lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, constituyó al Hijo, hecho perfecto para siempre. Vamos pues, queridos amigos, a Éxodo 24. Recuerdan que ya miramos desde la promulgación de la ley, de Éxodo 20 en adelante, Moisés sube, baja, sube para recibir las leyes, nuevas leyes de Dios, baja para dárselas al pueblo. Y así en varias ocasiones, hasta que el pueblo entusiasmado, en Éxodo 24, va a celebrar el pacto y Moisés va con ellos. Pero hasta ese momento no se había revelado lo suficiente del santuario para que obtengan perdón en caso que ellos fracasaran. El nuevo pacto sí lo contiene. Y amigos, esto hace que sea tan precioso, algo sumamente importante y valioso para todo hombre que reconoce su debilidad y su pecado personal. Éxodo capítulo 24, versículo 1 en adelante. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, los dos hijos mayores de Aarón, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz. Noten acá, amigos, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y lo que el Señor pidió es: tráiganme a la gente. Quiero que me traigan a Aarón y a sus hijos mayores para ungirlos como sacerdotes. No, ya. Y les contó Moisés al pueblo: miren, esto es lo que está diciendo Dios, que yo me lleve a Aarón, me lleve a sus hijos mayores, que me lleve también 70 ancianos de los líderes que van a presenciar. Ya, hagamos el pacto. ¿Se va captando? Seguimos leyendo. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar, obviamente a pedido del pueblo, al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque la orden de Moisés no era esa. Tráiganme a la gente, tenemos que hablar de sacerdocio. Tenemos que ungir a Aarón, ungir a sus hijos mayores. Los ancianos tendrán que ser testigos del ungimiento. Tenemos que hablar del santuario, de los servicios, de los sacrificios que ellos tendrán que oficiar, etc. ¿Se va captando, queridos amigos? ¿Por qué decimos o por qué traemos este tema? Primero, para resaltar la misericordia de Dios. Dios es muy bueno. Aunque el hombre haga mal las cosas, Dios en su misericordia se las permite, ve el espíritu, no es el mejor. Aquí la gente más bien ostenta un espíritu en que pretenden demostrar que pueden cumplir, hagamos lo que Él pide. No logran ver sus propias fuerzas, sus debilidades. En caso que fracasen, ¿qué hacen? En caso que cometan pecado, de hecho lo cometieron, y Aarón a la cabeza, haciendo el becerro de oro. ¿Qué cláusula indica que ellos pueden escapar? Otra vez, amigos, leamos. Voy a invitar a que leamos los últimos versículos del capítulo 23. Así vamos mirando el contexto, que constituye leyes que Dios les da a Moisés para que se la transmita al pueblo. Estas son las leyes de Dios. Y tienen que ver con relaciones de amos, esclavos, con restitución de cosas robadas, leyes éticas, pero no abarca el aspecto sacrificial, que era quizás el más importante, la cláusula que diga: en caso de que ustedes hagan mal las cosas, aquí hay una vía de escape. Acuérdense, amigos, ¿no ocurrió esto cuando Dios reveló las ciudades de refugio? En caso que pase esto, que haya una muerte y el vengador decide vengarse
del individuo que provocó la muerte. El Señor ordenó 6 ciudades de refugio. ¿Qué significa esto? Construcciones estratégicamente ubicadas en el territorio de Israel para que el que mató a alguien pueda escapar, entrar en la ciudad de refugio y el vengador no pueda hacer nada mientras el sumo sacerdote investiga la historia. Leamos el texto, vamos, ya que lo tenemos acá. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida, el que cometió el asesinato, se refugie allá, y además de esta daréis 42 ciudades. ¿Se refugie para qué? ¿Para proteger al criminal? No. Es para que el vengador de la víctima, que se estilaba en esos días, yo lo voy a matar, me voy a vengar, mira lo que me mató a mi cuñado, y entonces, no, vamos a investigar. Y era el sumo sacerdote el responsable de investigar. Pero el vengador estaba apurado, lo quería matar de venganza. La palabra es goel en hebreo. El goel lo quería matar. Entonces, las ciudades de refugio. Leemos un poquito más, y amigos, eso es lo que todos necesitamos. Una protección, un cobertor, un refugio, cuando estamos en pecado, en falta, antes que la calamidad nos destruya. Dios lo está proveyendo. Miremos. Los textos que siguen a continuación, unos poquitos nada más. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, desde el desierto hasta el Eufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás de delante de ti. Al mirar, amigos, la distribución de las 6 ciudades de refugio, es muy interesante, están a lo largo del país. Y Dios tenía la idea de darles una provisión de protección hasta que el sumo sacerdote allí investigara, viera qué pasó. Y entonces luego se aplicara el correspondiente castigo o liberación. Y el goel tenía que esperar, o el vengador tenía que esperar allí todo un proceso judicial, diríamos hoy. Bien, que esto sirva también para entender mejor el relato de Éxodo capítulo 20 al capítulo 23 incluido, y el 24, donde se celebra el pacto con el Señor. Tenemos estos temas para luego entonces, cuando se renueva el pacto, luego de rotas las tablas, allí Dios va a mostrar todas las características, todas las revelaciones del sistema de sacrificios, de los altares, de los sacerdotes, además de su indumentaria, de los servicios, del tabernáculo, todo ello que queremos estudiar. Vamos pues entonces a leer pues los últimos textos de Éxodo capítulo 23 para adentrarnos en el capítulo 24. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Yo no los quiero conmigo. Y entonces capítulo 24. Y dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni sube el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Aquí, amigos, hay varios puntos a tomar en cuenta. Cuando hay quienes dicen que el pacto de los judíos era un pacto de obras, una salvación por obras, e incluso los dispensacionalistas hablan de una dispensación o época donde prevaleció
la salvación por las obras, haremos, mientras que llegado Cristo tenemos otra nueva dispensación, la de la gracia, por la fe. Aquí es por la ley, hay que hacer las cosas. De hecho, actualmente los judíos miran de esta manera. En el libro 8 preguntas sobre judaísmo de Dennis Prager y Telushim, es el compañero autor, ahora es 9 preguntas. Hay una porción dedicada a la relación entre judaísmo y cristianismo. Y Prager es conocido, él tiene su universidad en YouTube también, es un judío conocido. Él tiene su grave problema contra los cristianos y particularmente contra Pablo. Porque, según él, Pablo distorsiona el mensaje judío al hablar de una salvación por la fe y toma a Abraham como fundamento. El judaísmo nunca vio eso. El judaísmo es acción, es obediencia. Haz las cosas. Esto es lo que Dios te pide. No tanto que tú creas, sino haz las cosas. Es como lo plantea este judío autor Dennis Prager. Mis queridos amigos, aquí es fundamental entender este primer aspecto, que cuando el Señor va a dar las leyes y la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe, que Pablo describe en Romanos capítulo 10, 5 y 6, tema que intentaremos tocar. Allí no aparece el concepto de que se salvan por las obras. Aquí sí aparece de parte de los israelitas. Ellos lo miran de esa manera, vamos a cumplir. Y Dios tiene mucha paciencia con esta gente. Y lo permite para que vean su propia impotencia. Ellos y nosotros la descubramos también. Quiere el Señor que al examinar estos textos, todos descubramos que no podemos, por nuestras propias fuerzas, aún mediando fervientes promesas, yo lo voy a hacer, quiero cumplir, prometo hacerlo. Y frases como esas. Hay veces, amigos, que cuando escuchamos sermones o músicas, se conmueve el corazón, se enternece y prometo ahora, y olvidamos que las emociones están siendo tocadas. Y Dios no se vale de las promesas del hombre, Él no puede confiar en el hombre. Él provee un plan y Él sabe lo que hace. Por eso esta parte, este aspecto, vale la pena resaltarlo para que quede claro y como lección. No cometamos el error de los judíos cuando celebraron el primer pacto o el viejo pacto, que luego fue quebrado, felizmente fue roto, y se lo renovó. Y allí sí, Dios va a dar todas las leyes y se va a hacer como tiene que ser. Pero entonces, leamos cómo se lleva a cabo este pacto que estamos leyendo en Éxodo capítulo 24. Seguimos. Éxodo 24, estamos leyendo los textos versículo 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ya que el pueblo quiere hacer un pacto, Dios se lo acepta, insistimos, aunque está mal hecho, pero Dios se lo acepta, para que aprendan la lección. ¿Cómo sigue más? Este es un pacto solemne porque está de por medio el nombre de Dios y la sangre como requiere todo pacto celebrado con Dios. Y entonces sí viene a cumplirse lo que Dios les pidió de un comienzo. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Esto es lo que se debía haber hecho, y no el pacto apresurado. ¿Se va captando? Vamos a mirar más todavía. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Jehová dice a Moisés, sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra.
y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, vaya a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Recuerden que Aarón, sus 2 hijos y los 70 ancianos están allí al pie, y entonces si la gente tenía que consultar, pues se iban a dirigir hasta Aarón, no subir arriba al monte donde estaba Moisés, en secreto, en un coloquio tan íntimo con el Señor. Sigue la historia. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y entonces, desde allí, comienza la revelación de Dios a Moisés, exclusivamente, de todo aquello que tiene que ver con el santuario y sus servicios. Miren, por ejemplo, vamos a ver algunos textos nada más para resumir y luego retomar el problema grande que pasó al cabo de los 40 días con Aarón, la gente que le acompañó y el pueblo, todos los cuales caen en apostasía. Leamos pues entonces capítulo 25 de Éxodo, versículo 2. Voy a invitar a que leamos unas breves porciones. Esta es la ofrenda para el tabernáculo. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, etcétera, etcétera. Versículo 8. Y harán un santuario de tanta ofrenda que ellos den para mí, y habitaré en medio de ellos. Lo primero que quiero que hagan, háganme como una casa, un edificio, un tabernáculo, una tienda. Ahí quiero morar yo. Versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Yo te voy a mostrar, tú lo vas a hacer. Este es el primer punto. Quiero que se haga un santuario allí, yo quiero morar con el pueblo. Versículo 10. Comienza ahora otra descripción relativa al santuario: el arca del testimonio, el cofre de los 10 mandamientos. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Además indica que llevaría 4 anillos. Leamos versículo 15, lleva también las varas que quedarán en los anillos. Y versículo 16, la parte clave: y pondrás en el arca el testimonio que yo te voy a entregar, las tablas de la ley. ¿Sí? Además van a ser un propiciatorio, versículo 17, de oro fino, sobre el cual van a labrar el par de ángeles, lo labrarán a martillo. Versículo 18, harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Y entonces el diseño de los ángeles tocándose las alas hacia arriba, y en el centro un hueco, y las otras alas tapándose el cuerpo. Cubrirán sus pies, dice el texto, significa cubrir la desnudez. Es la forma en cómo el modo judío de expresar cubrir los pies es cubrir la desnudez. Así que alas, un ángel acá, el otro acá, ellos mirando hacia el arca, un par de alas tocándose, las otras cubriendo sus cuerpos, y un hueco. En ese hueco pasa algo. Versículo 22. Leamos el 21 también. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, propiciatorio con los ángeles labrados a martillo, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, que son las tablas. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Noten entonces, en esta primera descripción del capítulo 25, traigan ofrendas, haremos un santuario para que yo pueda vivir allí.
me vas a hacer la parte importante, es el cofre con los ángeles, que representarán la hueste de ángeles, que adoran a Dios, pero miran atentamente la ley de Dios. Y me haces el cofre, pones las tablas de piedra que yo te las voy a dar, las metes adentro, metes el propiciatorio arriba, y entonces yo en el hueco, a través de allí, le voy a hablar al pueblo, que se llama Shekinah, el hueco allí entre los dos ángeles. Noten, Dios ya está revelándole a Moisés la armadura de cómo él quiere morar y conversar o dirigirse al pueblo por medio de un santuario. Pero el pueblo está en otra onda, van pasando los días. Seguimos leyendo más todavía. Capítulo 25, versículo 23. La mesa para el pan de la proposición. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será, en fin, ahí da las medidas de altura, anchura, y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. También allí va a indicar que van a poner los panes. Fíjense acá, versículo 30, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí, continuamente. A continuación, otro de los muebles del lugar santo, que es el candelero de oro, la menorá de 7 brazos. Versículo 31. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo será el candelero, su pie, caña y copas, manzanas y flores serán de lo mismo, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 de un lado y otros 3 del otro lado, para formar con la caña principal 7 brazos, lo que llamamos la menorá. Y entonces, versículo 40, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Todo lo que te voy indicando es la construcción del santuario y estamos mirando los muebles del primer departamento. Mesa de los panes de la proposición, el candelero, pero sigue más todavía. Miramos todavía el capítulo 26, el siguiente capítulo, la construcción del tabernáculo en sí. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino fino, torcido, azul, púrpura, carmesí. Lo harás con querubines de obra primorosa. Bien, todo el capítulo 26 trata de la construcción de este tabernáculo y luego la disposición de los muebles, como miramos versículo 35, casi al final del capítulo 26. Y pondrás la mesa fuera del velo, un velo que separa un departamento del otro, y el candelero enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Harás para la puerta del tabernáculo una cortina, y entonces así se van separando para que se identifique ese mueble o ese edificio o ese departamento en sí en particular. Capítulo 27 va a hablar del altar de bronce que se construirá en el patio. Temas que, amigos, iremos viendo, vamos a desarrollar en diapositivas. Lo que importa acá es ver cómo Dios a Moisés le va revelando todo en el monte durante los 40 días, o mejor, pasados los 40 días, se lo revela todo. Ahora sí, se puede hablar de sacrificios, sacerdotes, el medio para aprender la misericordia de Dios. Ahora sí vale la pena hacer un pacto con Dios. Seguimos más todavía. Capítulo 27, versículo 9, se habla del atrio del tabernáculo. Esto es el patio. Y versículo 20, aceite para las lámparas, para que siempre esté iluminado el santuario. Capítulo 28, dice allí, harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón, a Nadab y a Abiú, a Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu y de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Y entonces todo el capítulo 28 habla de la vestimenta, de cómo debían lucir los sacerdotes. Capítulo 29, la consagración, algo solemne, que la gente mire, estos van a interceder por ustedes, ellos van a orar por ustedes. Y queridos amigos, Dios, sabiendo que
días posteriores, Aarón sería el cabecilla de una gran rebelión. Cuando construyeron el becerro de oro, representando a Jehová. El pueblo había caído en grave pecado. Esto está por verse días más tarde. Seguimos más todavía. Capítulo 29, dijimos, trata de la consagración de Aarón y de sus hijos. Versículo 1. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina, de trigo. Y mientras va preparando cómo sería ya esa consagración, versículo 7, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos, que sea un acto solemne. Ellos intercederían por el pueblo. Es el momento quizás, amigos, más emotivo. Saber el pueblo que ahí tienen la garantía, gente que va a interceder, que va a impetrar el favor de Dios, el perdón de Dios por los pecados que el pueblo llegara a cometer. Este es un aspecto importante, porque así Aarón y sus hijos representan a Cristo. Y el sacerdocio de Aarón y de sus hijos, sacerdocio levítico, será reemplazado por el sacerdocio de Cristo. Y esto había que señalarlo para celebrar el primer pacto de Éxodo capítulo 24. Más todavía, en el versículo 38 del mismo capítulo 29, aparece la sección de las ofrendas diarias, los servicios que debían hacerse diariamente con ofrendas. Capítulo 30, el altar del incienso, el altar de la oración, con lo cual se completan los muebles del lugar santo. Falta el Santísimo todavía, pero ya se hizo mención. Recuerdan el arca, entonces ahora completa el lugar santo. ¿Qué se dice del altar de la oración? Capítulo 30, versículo 1 en adelante. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud será, entonces da las medidas, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor, y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Versículo 10, y sobre sus cuernos del altar de la oración, hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año, en el Yom Kippur, hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Tenemos todavía el versículo 17, la fuente de bronce que estaba casi en la entrada del lugar santo, allí en el atrio todavía. Harás también, versículo 18, una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar de bronce, el altar de los sacrificios, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies, para poder entrar limpios al lugar santo y oficiar diariamente los servicios. Versículo 23, se habla del aceite de la unción y el incienso, que forman parte también del servicio. Aún capítulo 31, el llamamiento de gente excelente con destrezas, habilidades para que participen en la construcción de estas obras primorosas, de modo que deleita los ojos, los sentidos, de toda manera, para hacer como Dios quiere que se haga. Y la gente se goce mirando a sus sacerdotes, a sus ministros que están oficiando en favor del pueblo por orden de Dios, para que lleven los sacrificios de paz, de gratitudes, para que hagan todo conforme a la voluntad de Dios, pero especialmente cuando hay pecado, Dios puede responder las acciones y oraciones de este pueblo consagrado. ¿Quiénes? Los sacerdotes elegidos por Dios. Pero mis queridos amigos, llegamos al final del idilio. Y es que en la descripción que Dios dio del santuario, sus servicios, su mobiliario, sus sacerdotes,
El pueblo estaba en otra onda. Capítulo 31, versículo 18 en adelante. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, que él estaba esperando con sus 2 hijos mayores, con los 70 ancianos, que baje su hermano. ¿Qué le habrá pasado? Sigamos orando, tenemos que estar acá orando todos los días. Pero el pueblo entonces se anima y se acerca a Aarón. El pueblo estaba en otra onda. ¿Qué pasó con el pacto? Haremos todas las cosas. Leamos pues. 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos. Y aquí, amigos, se nota, hay algo que habrá que resaltar y es muy importante aplicar este principio para los últimos días. Un liderazgo impreciso, débil. Aarón, en lugar de oponerse a semejante petición, ellos sabían que Dios había ordenado en el monte Sinaí verbalmente: no hagan ninguna representación. La gente tenía que recordarlo. Pero acostumbrados a su idolatría, le piden a Aarón, gran líder. Aarón no sabía que iba a ser el sumo sacerdote ahora. Dios lo estaba escogiendo a pesar del pecado que todo el mundo iba a cometer. ¡Cuánta misericordia! Y a pesar de un pacto en que habían prometido solemnemente: haremos todas las cosas que Dios pide. Y entonces el principio apliquémoslo a nuestros días. Mis queridos amigos, hoy estamos necesitando liderazgos serios, firmes, que tengan claras las ideas, que miren por el Señor y sus mandamientos, y no tanto porque el pariente, no quiero quedar mal con mi hermano, que no quiero que se hiera mi amigo, este otro porque yo no consiento con él, luego me va a rechazar, y cosas por el estilo. No, amigos, que todo el mundo aprenda a temer a Jehová. Y si te sientes tentado, redobla tus oraciones, arrodíllate y pídele perdón al Señor, pídele fuerzas para resistirte a la tentación de la idolatría o cualquiera fuera. Aquí no se ve esto. Aarón acepta y se deja arrastrar y se convierte en el líder. Recordemos, era el hermano mayor, el líder de todo esto. ¿Cómo sigue? Leamos. Versículo 2, y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¡Wow! ¡Cuánta idolatría de parte del pueblo! ¡Cuánta debilidad de parte de Aarón! ¡Cuánto espíritu de castigo de parte del Señor que momentos más se va a observar! Vamos captando, amigos, lo que es la naturaleza del primer pacto. Y este texto de Éxodo 24 reaparece en el libro de Hebreos. Se lo cita como la forma en cómo se celebró el pacto, solemnemente. Vamos a buscarlo. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 18. De modo que ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio.
Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y luego van a dar más explicaciones en los versículos que vienen. Sí, será representativo del pacto, del primer pacto de los judíos hechos con Dios. Pero esto tiene que ser castigado. En primer lugar, el pecado tiene que ser amonestado y zanjado. Hay que eliminarlo. ¿Cómo? Dios lo puede eliminar perdonando y castigando el pecado en una sustitución. Para eso el sistema de sacrificios. Pero no había nada todavía. Estaba todo en proyecto. Dios se lo estaba revelando a Moisés y había que construir todo ello. Y había que ungir a los sacerdotes. Y había que traer las ofrendas, etcétera, etcétera. Y no había nada de eso, sino apenas la celebración solemne con sangre de por medio que se derramó sobre el libro que estaba recién construyéndose, recién escribiéndose, sobre la gente, etcétera. Y entonces por eso el enojo de parte de Dios cuando violaron el pacto. Nuevamente, Éxodo capítulo 32, les invito a que me acompañen. Versículo 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dice a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y le dice más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz o nuca, orgulloso, soberbio. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los destruya, y de ti yo haré una nación grande. Y le iba a seguir siendo fiel a Abraham, ya que Moisés descendía de Abraham. Destruir a todo un pueblo, porque habían hecho un pacto y lo violaron todos. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Y aquí Moisés se convierte en tipo de Cristo, el intercesor. Eso es, amigos, lo que Dios se conmueve al ver, no solamente a Moisés, a Cristo mismo, que Él ruega al Padre que tenga paciencia y Él pone su cuerpo como garantía. Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Aquí es cuando baja, diríamos ya la 5ª vez que sube y baja, esta es la 5ª vez. Y las tablas eran obra de Dios, la escritura era escritura directa de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, él dijo a Moisés: alarido de guerra hay en el campamento. Y Moisés responde: no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alaridos de débiles. Voz de cantar, oigo yo, de jolgorio. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y el resto, amigos, ya conocemos lo que pasó. Dios estaba enojado. Moisés quebró las piedras. Beban aquí en el arroyo, tiro todo esto, van a beber. Se destruyó todo. Pero mis queridos amigos, Dios es bueno. Sabiendo, previendo que esto iba a pasar, ya con tiempo, con detalle, con su siervo Moisés, le reveló todo el sistema de los sacrificios, el evangelio del santuario. De allí todo el mundo tendría que aprender que Dios es misericordioso, les va a renovar el pacto,
Pero si vuelven a cometer pecado de esa manera, Dios será severo. De hecho, lo fue. Aún más, pasaron los años y esa generación se perdió, porque fueron de dura cerviz. Leemos pues capítulo 34, el pacto renovado. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que tú quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y presentándote ante mí sobre la cumbre del monte. Y entonces aquí se nos cuenta la aparición de Dios a Moisés para darle las tablas. Versículo 6, leemos: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, esto es voz de Dios, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos, y de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Y entonces leemos ahora versículo 10, y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y así, mis queridos amigos, tenemos que se va a renovar el pacto. Esto lo miramos ya posteriormente, más detalles, pero la esencia hemos escuchado. En las emisiones posteriores iremos viendo los detalles en sí de todo lo que tenga que ver con el santuario, su mobiliario, sus agentes, los sacerdotes, los sacrificios, los servicios, para que aprendamos lecciones, cómo Dios quiere enseñarnos un evangelio a través de todos estos símbolos y ritos, pero especialmente que aprendamos su misericordia. Misericordia que ahora la vemos encarnada en nuestro Salvador Jesús. Él lleva consigo su misericordia, pero su justicia. En los servicios del santuario aprendemos los 2 grandes servicios, uno diario, el otro anual. El Señor Jesús llevó ambos, diariamente su servicio de intercesión, y en algún momento del tiempo comenzó su servicio anual de juicio, de cobertura. Expiación significa cubrir, con lo cual ya quedan eliminados los pecados. Amigos, todos estos temas los iremos viendo y desarrollando en las emisiones posteriores. Lo que más importa ahora, el pueblo israelita hizo un pacto apresurado, pero Dios les perdonó. Se los va a renovar, pero deben aprender allí todo lo que el Señor enseñó, para que puedan ubicar a Cristo. Y cuando Jesús llegó, no lo reconocieron. De mí escribió Moisés, dijo Jesús. Pero ellos ni creían a Moisés, los escritos de él, tampoco creyeron las palabras de Jesús. ¿Creeremos nosotros? Ese es el propósito de estas lecciones del Evangelio del Santuario. Que creamos y amemos a nuestro Salvador. Así, amigos, agradecemos que nos han acompañado y nos reencontraremos en una nueva emisión de el Evangelio del Santuario. Hasta entonces.